amigos, somos Sapientia. El día de hoy estamos con Valeria García, Karen Rojas y Sara Carvajal para mostrarles un gran filósofo, y este es Immanuel Kant. Bueno, pues conozcamos un poco más de este gran filósofo. Kant fue uno de los filósofos más importantes de la historia del pensamiento humano. A Kant lo ubicamos en la filosofía moderna, pero recordemos que la época de la modernidad es un periodo histórico que aparece especialmente en el norte de Europa al final del siglo XVII y se caracteriza a finales del siglo XVIII, pero antes de conocer su filosofía, hablemos de este gran hombre. Karen, cuéntanos un poco de la vida de Kant. Pues bueno, Immanuel Kant nació en Königsberg, la cual fue la capital de Prusia Oriental hasta 1945. Kant nace en 1724 y murió el 12 de febrero de 1804, en su mismo país de origen. Fue un filósofo de la Ilustración, es el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, y es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía oriental. Él era el cuarto de 9 hermanos, de los cuales solo 5 alcanzaron la adolescencia. Pasó toda su vida adentro o a los alrededores de su ciudad natal, la capital de Prusia Oriental, en esa época sin viajar más allá de 150 kilómetros de Königsberg. Su padre era un artesano alemán y su madre era una hija de un fabricante escocés de sillas de montar. En su juventud, Kant fue un estudiante regular, creció en un lugar bastante religioso. Por consiguiente, recibió una educación severa, lo cual favorece la enseñanza de la religión y el latín por encima de las matemáticas y las ciencias. También se matriculó en la Universidad de Königsberg en 1740 a la edad de 16 años. Estudió la filosofía de Leibniz y Wolff. Dejó de estudiar filosofía tras el infarto y posterior muerte de su padre. Luego se dedica a dar clases a los alrededores de Prusia Oriental y termina sus estudios y continúa con su investigación. Publica su primer libro en 1749. Kant publicó muchas obras sobre temas filosóficos y llegó a ser profesor universitario en 1755. Enseñaba metafísica durante casi 40 años. En los años 1760, Kant escribió importantes libros para la filosofía, en los cuales se destaca Observaciones de lo bello y lo sublime. Recibió varias críticas y pasó 11 años sin escribir ni publicar nada. Salió de ese silencio en 1781 con la Crítica de la razón pura, la cual es reconocida como una de las más importantes obras de la historia de la filosofía. Sí, chicas, es que hasta las tendencias filosóficas de Kant se movían en otra dirección. Muchos de los discípulos importantes de Kant, incluyendo a Fichte, Reinhold Beck, transformaron la posición kantiana en forma de idealismo cada vez más radical. Esto marcó la apariencia del idealismo alemán, por lo cual Kant se opuso a estos desarrollos y denunció públicamente. Con el paso del tiempo, la salud de Kant empeoró y fue afectado por la enfermedad, que para un hombre de estudio es la peor, ya que se quedó ciego, perdió la memoria y la lucidez intelectual. Y es como de esta forma muere Kant en 1804, el 12 de febrero. Un dato interesante de nuestro gran filósofo es que nunca se casó a pesar de ser tan sociable. Ahora que sabemos un poco más de la vida de Immanuel Kant, podemos hablar sobre su filosofía, que no es nada fácil de comprender. Él trató de realizar una especie de síntesis de la filosofía anterior, donde se encuentran dos corrientes principales, el empirismo y el racionalismo, y a la final él fusionó estos dos movimientos, que como sabemos, estos dos movimientos surgen a partir del pensamiento de Descartes, ya que Descartes propone como forma de conocimiento las ideas innatas, es decir, ideas que no han surgido ni de la experiencia ni de la combinación de otras ideas, sino que son ideas que nosotros poseemos simplemente por el hecho de existir. Y pues bueno, un ejemplo de estas ideas innatas sería la idea de perfección. Pues bien, los filósofos europeos que aceptaran la existencia de las ideas innatas formarán el movimiento llamado racionalismo. Es decir, que consideran la posibilidad de que la razón por sí sola sea capaz de generar conocimiento. Los autores importantes serían Descartes,
Leibniz y Spinoza. Al mismo tiempo, habrá autores que consideren que no existen las ideas innatas al considerar que la única fuente de conocimiento es la sensibilidad. Si no hay experiencia, el conocimiento no existe. Como John Locke, Berkeley y Hume, que por lo tanto lo que harán será negar la existencia de las ideas innatas, y estos autores crearon un movimiento llamado empirismo. Podemos considerarlo incluso un elemento geográfico a la hora de establecer estos movimientos filosóficos, ya que tanto Descartes como Leibniz y Spinoza son autores continentales. Descartes es un autor francés, Leibniz es un autor alemán y Spinoza es un autor holandés. Sin embargo, los autores del empirismo son autores de las Islas Británicas. Locke es inglés, Hume es escocés y Berkeley es irlandés. O sea que casi podemos decir que se puede definir el empirismo como un movimiento británico y el racionalismo como un movimiento filosófico oriental. Tener presente que la lucha de estos dos movimientos va más allá de la aceptación de las ideas innatas. El enfrentamiento de estos dos movimientos termina siendo una lucha por el dogmatismo, es decir, la idea según la cual podemos conocer el mundo de forma perfecta, y el escepticismo, la idea según la cual el mundo es totalmente conocible. Kant trata de ponerle paz y trata de solucionar esta polémica entre el empirismo y el racionalismo. Sí, Sara, y es ahí donde Kant piensa replantear todo su pensamiento filosófico mientras era profesor de la Universidad de Königsberg. Kant afirmaba que fue leyendo a Hume que, entre comillas, despertado el sueño dogmático de la razón. Kant hasta su momento era partidario del movimiento del racionalismo. Él había sido discípulo de Christian Wolff, el cual había sido discípulo de Leibniz, pero hasta ese momento Kant no había replanteado su pensamiento. Y lo que hacía era considerar que Wolff, Leibniz y el racionalismo eran un pensamiento correcto. Sin embargo, la lectura de Hume no convirtió a Kant en un autor escéptico, sino que lo que hizo fue tener que replantearse desde cero todo el pensamiento filosófico. Quizás el punto que hace que Kant sea uno de los mayores filósofos de la historia, porque lo que hace es empezar de cero. Primero se hace 4 preguntas, las 4 preguntas claves del pensamiento filosófico. La primera, ¿qué puedo conocer? El conocimiento, obviamente. ¿Qué debo hacer? La ética. ¿Qué puedo esperar? La antropología, entendida como religión y como una visión social. ¿Y qué es el hombre? Antropología por excelencia, que esta última pregunta es la clave para responder las 3 primeras. Bueno, y acá es donde Kant plantea la necesidad de cambiar la forma de entender el pensamiento filosófico, especialmente en el terreno de la teoría del conocimiento. Pero fue hasta el pensamiento kantiano empezó a funcionar que aún se tenía que el centro del pensamiento filosófico era como conocemos, un objeto debido a la forma de ser del objeto, es decir, entre qué es un objeto y cómo lo conocemos, lo más importante era qué es el objeto. Considera que lo más importante es la forma de conocer que tenemos nosotros, y esto permite explicar por qué la misma realidad puede ser conocida de formas diferentes. El centro fundamental ahora ya no es el sujeto, sino digamos que es el elemento fundamental del conocimiento. ¿Quién conoce? Yo debo conocer un objeto en función de mi forma de conocer. Esto Kant lo denomina la revolución copernicana en el terreno del conocimiento, que lo que hace es considerar que el sujeto del conocimiento es muy importante, mientras que el objeto del conocimiento, aquello que es conocido, digamos que no tiene un papel tan importante como se consideraba en el pensamiento de Platón, Aristóteles o otros autores. El punto fundamental de su pensamiento es la concepción de la mayoría de edad de la humanidad. Según Kant, con la ilustración de la humanidad ha llegado a la mayoría de edad y por lo tanto ya debe ser ella misma quien decida cuál es su destino. Por lo tanto ya no tiene ningún sentido que haya sistemas políticos paternalistas autoritarios, sino que la libertad debe ser el fundamento del pensamiento político. Cuando leemos a Kant hay un término que nos encontraremos por todas partes y es trascendental. Está la teoría elemental trascendental, la lógica trascendental, pero ¿qué significa para Kant trascendental? Bueno, pues Kant nos dice que llamó trascendental a todo conocimiento que se ocupa no tanto de objetos
cuanto de nuestro modo de conocerlos. Filosofía trascendental no significa pues una filosofía muy importante, sino una filosofía que se fija no en las cosas, sino en el sujeto y en el modo en el que el sujeto conoce los objetos de conocimiento. Lo trascendental refiere a las condiciones de posibilidad del conocimiento de un objeto. ¿A qué nos referimos con condiciones de posibilidad? Bueno, pues nos referimos a aquellos requisitos para que sea algo, en nuestro caso el conocimiento. Como veremos, para Kant, estas condiciones se encuentran parte en el sujeto mismo, son ciertas determinaciones a priori independiente de la experiencia que ayudan a configurar el objeto de conocimiento. El sujeto no conoce a fondo, por así decirlo, sino mediante una estructura previa que aplica los datos de los sentidos. Vamos a explicarlo mejor. Kant distingue dos tipos de juicios, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los juicios analíticos son aquellos cuyo predicado está contenido en el concepto del sujeto. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados. Tener 3 lados es precisamente lo que significa ser un triángulo. El predicado está contenido en el sujeto. Este tipo de juicios son a priori, es decir, independientes de la experiencia, porque para verificarlos no necesitamos acudir a una fuente distinta del mismo juicio. Con el concepto del sujeto ya tenemos suficiente porque en él ya está incluido el predicado. Piensa un poquito en esto, qué significa y ya está. Como son independientes de la experiencia, estos juicios tienen universalidad y necesidad, que son dos características que a Kant le gustan mucho. El problema es que, pues sí son juicios universales y necesarios, pero no nos añade ningún tipo de conocimiento, porque todo lo que decimos en el predicado ya está contenido en el sujeto. Son juicios como mucho explicativos, o en términos kantianos, juicios para tontos, pero el predicado no añade nada nuevo al sujeto. Bueno, por otro lado están los juicios sintéticos. En cambio, son aquellos en los que el predicado sí que aporta un nuevo conocimiento al sujeto, es decir, que si nos aportan conocimiento. Por ejemplo, los perros azules son muy bonitos. Está claro que ser bonito no es algo que esté incluido en el concepto de perro azul. Por lo tanto, cuando yo digo los perros azules son muy bonitos, realmente estoy conociendo algo nuevo. Pero al conocer solo el sujeto, que en este caso es el perro azul, no son meramente juicios explicativos, sino juicios extensivos. Porque el predicado añade algo nuevo al sujeto que no estaba contenido en él. ¿Cuál es el problema? Que por lo general los juicios sintéticos son empíricos, o sea que están basados en la experiencia o a posteriori, es decir, que dependen, se fundamentan en la experiencia. Y Hume ya nos enseñó que la experiencia no se puede derivar nunca a necesidad ni a universalidad. La experiencia solo nos muestra cosas particulares y contingentes. El problema de los juicios analíticos es que a pesar de ser universales y necesarios, no nos añaden conocimientos. Y el problema de los juicios sintéticos es que a pesar de añadirnos conocimiento, son solo particulares y contingentes. Ninguno de estos dos tipos de juicios sirven para fundamentar una ciencia, que precisamente lo que pretende es añadir conocimiento que sea universal y necesario. Por lo tanto, todo el problema para Kant va a consistir en fundamentar la posibilidad de hacer juicios que sean aportes al conocimiento, es decir, que sean juicios sintéticos y a la vez que ese conocimiento sea universal y necesario, es decir, que sean juicios a priori. Estamos hablando de la posibilidad de los dos juicios, sintético y a priori. Un ejemplo de juicio sintético a priori para Kant sería el siguiente. Todo lo que ocurre tiene una causa. Es sintético porque el predicado, tener una causa, no está incluida en el sujeto, todo lo que ocurre, y por lo tanto amplía nuestro conocimiento. Pero es al mismo tiempo a priori, porque posee universalidad y necesidad. Es innegable que la proposición proviene en parte de la experiencia, porque solo de la experiencia tenemos el concepto, cosas que ocurren, pero al mismo tiempo la conexión entre sujeto y predicado. Tienen que ser a priori porque es universal y necesaria, y estas son características que no provienen de la experiencia. Y bueno,
El juicio sintético a priori va a ser entonces el lugar de la fusión, de la razón y la experiencia. La experiencia aporta el fundamento empírico sin el cual no cabe conocimiento alguno. La razón va a aportar la universalidad y la necesidad, o sea, lo a priori. Para la filosofía clásica basada en Aristóteles, la realidad está formada por dos principios constituidos, la materia y la forma. La materia, dicho bruscamente, es aquello que está hecho una cosa. El material, que en Aristóteles es pura potencia indeterminada, algo así como aperión de Anaximandro, que sería como el origen o principio de todas las cosas. La forma, en cambio, es el qué de una cosa, aquella figura o estructura interna que lo hace reconocible. Cojamos una estatua de bronce. La materia es el bronce, aquello que es moldeado. La forma es la figura reconocible de la estatua. La clave es que tanto materia como forma son principios constitutivos de la realidad. La realidad es materia y forma. El ser humano, cuando conoce lo que es, abstrae o separa la forma de la materia, de modo que lo que conoce es la forma, el qué de una cosa, pero esta forma está originalmente en la cosa y lo hace ser lo que es. Hagamos un ejemplo. De muchos animales concretos abstraigo la forma de animal, pero la forma de animal es algo de la realidad que ya conozco, que yo descubrí. ¿Y qué pasa? Que llega Hume y dice que este proceso de abstracción no es posible y que no se puede sacar nada universal ni necesario de lo empírico. No hay forma que abstraer en lo empírico. Eso es simplemente un hábito mental. Por lo tanto, ¿qué hace Kant para solucionar esto? Pues él acepta la crítica de que no hay forma en lo empírico, pero va a decir que lo formal proviene de otra fuente, la forma proviene de las categorías del sujeto, la materia en cambio lo aporta la realidad o el noumeno, como Kant lo llama, a través de la ventana de las intuiciones empíricas. Ni las categorías solas son conocimientos, ni lo empírico solo es conocimiento, solo en el encuentro entre ambas se produce el conocimiento. Bueno, ya finalizando nuestro podcast del día de hoy, vemos que Kant es muy interesante y algo complejo. Aún nos quedan muchas cosas por hablar y explicar de este gran filósofo. Vamos a todas estas personas que quieren saber más sobre este filósofo A que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nuestro Instagram, que en la caja de información le dejamos los links. Gracias y nos vemos en una próxima.